Tú fuiste la que tuvo el problema con el Kahoot, ¿verdad? ¿O quién fue? Ah, ¿la primera? Ok, está súper bien. Le digo a la doctora, ¿eh? No te preocupes. ¿Sí ven mi pantalla, compañero? Sí se ve. Vale. Pues vamos a empezar. Buenos días, nosotros somos el equipo G y les vamos a hablar de los temas de sufrimiento fetal agudo y crónico y óbito fetal. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra exposición? Pues conocer los datos más importantes del síndrome fetal agudo, crónico y óbito fetal, sus factores de riesgo, su clínica para poder diferenciar cada patología de sí misma y dar el tratamiento necesario. De manera muy general, tenemos esta diapositiva que es una pequeña introducción al tema del síndrome fetal agudo y crónico, resaltando las diferencias que hay de una a otra. La principal diferencia es cuál es la raíz de esta patología, ya que en el síndrome fetal, de sufrimiento fetal agudo hay una característica, bueno, es caracterizado por una insuficiencia placentaria de tipo respiratoria, mientras que en el crónico tenemos una insuficiencia placentaria de tipo nutricional. Esto es muy importante ya que de esto depende nuestra clínica, por lo tanto nuestro tratamiento y nuestro diagnóstico. Empezando por sufrimiento fetal agudo, lo podemos definir como aquella asfixia fetal progresiva que, si no es corregida o evitada, provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central, falla múltiple de órganos y muerte. La epidemiología de esta patología realmente no es tan alta, se presenta en 20 a 25 por cada 1000 nacidos vivos, o sea, 2% de estos. En muchos embarazos se presentan casos de asfixia leve sin disfunción o daño cerebral, mientras que de 3 a 4 neonatos vivos por cada 1000 nacidos vivos soportan incidentes de asfixia moderada o algunos severa, presentando encefalopatía neonatal y daño a otros órganos. Pasando exclusivamente a asfixia severa, tenemos que se presenta 1 en cada 1000 nacidos vivos, en donde todos los recién nacidos presentes aquí tienen daño cerebral. La etiología de esta patología se puede dividir en dos grandes causas, maternas y placentarias. Empezando con las maternas, tenemos que va a ser realmente cualquier situación que nos dé una disminución en el aporte de oxígeno o una adecuada oxigenación en la madre. Puede ser hipotensión, hipovolemia, disminución del aporte de oxígeno o enfermedad vascular, mientras que las placentarias tenemos que va a haber, su etiología puede ser una hipertonía uterina, y lo cual vamos a explicar a continuación. Pasando a su fisiopatología, tenemos que esta depende directamente de dos factores: alteraciones de la eliminación de CO2 de circulación fetal y disminución del aporte de oxígeno materno. Empezando con alteraciones de la eliminación de CO2, tenemos que entender primero cómo se elimina, ya que pues, el feto no puede simplemente respirar como nosotros y soltar CO2 a la atmósfera. Este se elimina de circulación fetal por medio de gradiente de presión, va desde donde hay menos, o sea, circulación fetal, hacia donde hay más, circulación materna. Y también tenemos a nuestro sistema buffer. Ahora, cualquier falla en este sistema, ya puede ser episodio asmático de la madre o compresión de cordón umbilical, nos va a dar un incremento de la presión parcial de CO2 en sangre, o sea, hipercapnia, aumento de hidrogeniones y una disminución consecuente del pH, dándonos un cuadro de acidosis respiratoria. Pasando al otro lado, la disminución del aporte de oxígeno va a hacer que se establezca un metabolismo de tipo anaeróbico, generando 2 moles de lactato y 2 moles de ion hidrógeno, más de los que normalmente se generan. Estos hidrogeniones producidos reducen nuestro buffer, dándonos un cuadro de acidosis metabólica. La misma producción excesiva de hidrogeniones genera cantidades mayores de CO2, presentando un cuadro de acidosis mixta. En la esquina superior izquierda podemos ver un cuadro en donde les resume perfectamente lo que les acabo de explicar. Tenemos que la disminución del aporte de oxígeno aumenta hidrogeniones y aumenta CO2 en sangre, y la no eliminación del mismo CO2 aumenta su presión parcial en sangre, los hidrogeniones y disminuye el pH, teniendo un cuadro de acidosis mixta. Ahora,
nosotros realmente cuánto tiempo tenemos para actuar una vez que se ha identificado el cuadro de asfixia fetal. Tenemos que, bueno, de acuerdo a bibliografía consultada, bastan de 6 a 8 minutos de isquemia para obtener que causar daños irreversibles en el feto. En primera instancia, cuando se detecta una hipoxia leve, ocurre una disminución de los movimientos fetales y movimientos respiratorios fetales y una vasodilatación cerebral como un esfuerzo para disminuir el consumo de oxígeno. Aquí hay un paréntesis porque esta hipoxia puede ser tolerada de manera crónica, ocasionando una distribución de flujo sanguíneo, especialmente al sistema nervioso central y corazón, disminuyendo la perfusión en riñón, tejido esplánico y músculo, dándonos un crecimiento, una restricción del crecimiento intrauterino y oligamios, pero ese es el siguiente tema. Cuando la hipoxia y esta acidosis pasan a ser un cuadro severo, estas causan una disminución de la contractibilidad miocárdica y del gasto cardíaco, ocasionando así una vasoconstricción e hipoperfusión de órganos blancos, hipotensión, bradicardia, lesión neurológica, falla multiorgánica y muerte. Es muy importante que, nuestros niveles de ácido láctico, ya que la importante disminución de ATP asociadas a elevadas cifras de ácido láctico son fuertemente relacionadas con lesión cerebral. Pasando al cuadro clínico, tenemos que el centro de nuestro diagnóstico y de nuestro tratamiento va a ser la frecuencia cardíaca fetal. Es el parámetro más importante y es al que se le va a estudiar casi cada característica que se le puede estudiar. Como ustedes saben, el feto maneja cifras de frecuencia cardíaca fetal mayores de 120 a 160, lo cual sería para nosotros taquicardia, para este caso es normal. Y la taquicardia en sí no nos representa un peligro, no nos pone en peligro al feto. Sin embargo, la bradicardia o menos de 120 latidos por minuto siempre es sinónimo de anoxia, siempre va a ser sinónimo de sufrimiento fetal agudo, y esta en sí indica la extracción inmediata del feto, incluso cuando no hay ninguna otra señal o signo clínico de sufrimiento fetal. Esta empieza siendo perceptible durante contracciones y poco a poco se va haciendo más y más perceptible hasta que ya no necesita que haya una contracción para que haya una disminución de la frecuencia cardíaca. Y la expulsión de meconio. Lo mismo, solo es un signo de alarma que obliga a tener una vigilancia un poco más estricta, pero no indica por sí sola la extracción inmediata del feto. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues, aparte de obviamente la vigilancia óptima del trabajo de parto, podemos dividir nuestros métodos diagnósticos en 3: clínicos, biofísicos y bioquímicos. Empezando por nuestros métodos clínicos, este consiste en la auscultación y el estudio de la frecuencia cardíaca fetal. Para entender esto, tenemos que saber qué es una desaceleración, porque esto depende de nuestro diagnóstico. Esta se hace medida por una CST o Contraction Stress Test, la cual se basa en la adecuada recuperación de la frecuencia cardíaca fetal después de una contracción uterina. Esta es importante ya que cada contracción genera una interrupción temporaria del flujo sanguíneo al espacio intervelloso, lo cual nos da una disminución de aporte de oxígeno. Un feto, digamos, en estado totalmente normal, tendría que ser capaz de recuperar su frecuencia cardíaca basal sin que deje pasar tanto tiempo. Obviamente, si deja pasar tanto tiempo, más tiempo nos indica que hay síndrome de sufrimiento fetal agudo. Se realiza colocando a la paciente en posición semi-Fowler, registrando presión arterial, contracciones uterinas y frecuencia cardíaca fetal. Se induce a contracción con oxitocina, esperando llegar a 3 contracciones de 40 segundos en un periodo de 10 minutos. Aquí tenemos cómo se hace esta prueba: transductor para la frecuencia cardíaca fetal, transductor para las contracciones uterinas, y todo se va registrando en esta máquina que es similar a un electrocardiograma. Ahora, ya que entendemos esto, podemos clasificarlas en desaceleraciones tempranas DIP1, tardías DIP2 y variables DIP3. Muy generalmente, DIP1 es una disminución de la frecuencia cardíaca fetal asociada a contracción, lo cual digamos que es no normal en cierto punto, y es la única de los 3 tipos de desaceleración donde no se reportan daños al sistema nervioso central del feto. DIP2 es lo mismo, y DIP3 es una desaceleración de la frecuencia fetal que ya no tiene necesariamente relación con contracción uterina.
Pasando a los métodos biofísicos, tenemos la monitorización fetal electrónica y el perfil biofísico fetal. No todos nuestros pacientes van a necesitar una monitorización fetal electrónica, solo las que estén en pacientes de alto riesgo obstétrico, pacientes de bajo riesgo en las cuales se identifiquen alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, presencia de meconio, trastornos de trabajo de parto o trabajo de parto inducido con oxitocina o prostaglandinas. ¿Qué nos va a mostrar en sí la monitorización fetal electrónica? Pues lo mismo, nuestra frecuencia cardíaca fetal y todas sus propiedades, desde la frecuencia base, cambios periódicos de la misma, variabilidad de la frecuencia cardíaca y aceleraciones transitorias. Eso ahorita lo vamos a ver. Pasando con el perfil biofísico, tenemos que es un método diagnóstico que engloba 5 principales aspectos, dándole una puntuación o un valor a cada uno para poder ubicar a nuestro, al feto sin asfixia o con asfixia. Empezando con la prueba non-stress test. Si ustedes recuerdan, la pasada era contraction stress test, esta no es no stress test. Es una aceleración de la frecuencia cardíaca fetal en respuesta a movimientos fetales como signo de salud del mismo. Entonces, ¿cuál va a ser una aceleración normal? Tenemos que menos de las 32 semanas de gestación puede haber una aceleración de 10 o más latidos por minuto por arriba de la frecuencia cardíaca basal durante 10 segundos, pero menos de 2 minutos. Pasando a más de las 32 semanas de gestación, puede haber una aceleración de 15 o más latidos por minuto arriba de la frecuencia basal durante 15 segundos, pero no más de 2 minutos. Se dice que la prueba es reactiva cuando hay 2 o más aceleraciones en un periodo de 20 minutos, lo cual es lo normal, y no reactiva cuando no hay movimiento fetal, por lo tanto no hay aceleraciones de frecuencia cardíaca. Antes de que pases allá, doctor, ¿le entendieron a lo que nos dijo? Ese se llama registro cardiotocográfico. ¿Y cuál sería la nueva clasificación? No. Aparte de reactivo o no reactivo. No tengo el dato, doctora. Yo nada más puse esta clasificación. Y luego me pones tu bibliografía del 2021. Y creo que desde que tú naciste ya cambió la clasificación. Pues, a ver, Luis, explícanos. Para que no te duermas. No me estoy durmiendo. Vamos, explícanos. Pero es que ya no le entendí cómo de la nueva clasificación. Para el registro cardiotocográfico. Pero ay, doctora, ya se me olvidó. A ver, espérame. A ver, Isaac. Luis ya está reprobado. Isaac, platícanos. También se me olvidó, doctora. ¿Quién más de ustedes se supone que ya leyeron el tema? Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Es DIP 1, compresión de la cabeza fetal, DIP 2, deficiencia uteroplacentaria y DIP 3, compresión del cordón umbilical. Así es. Y la frecuencia cardíaca normal es de 110 a 160. Su compañero también ahí le puso 120, perdón. ¿Cómo van esas contracciones? ¿Qué otra figura tienes de ahí del registro cardiotocográfico? Esta es la única, doctora. A ver, ahorita regresamos a eso. Síguele con el perfil. Entonces, como les estaba explicando, la prueba puede ser reactiva o no reactiva. Tenemos movimiento respiratorio fetal. Ausencia de estos, pues obviamente va a ser algo anormal. Tono fetal, tenemos que normal es que las extremidades superiores e inferiores estén en completa flexión con cabeza sobre tórax y anormal que estén en extensión o flexión parcial.
Líquido amniótico, el índice de líquido amniótico tiene que ser de 5 centímetros o menor y anormal es más de 5 centímetros. Son 5 parámetros, cada parámetro vale 2 puntos cuando es normal, anormal es 0 puntos y lo normal es de 8 a 10, o sea, sin asfixia, y de 6 o menos es altamente indicativo para acidosis fetal en cordón umbilical. Por último, nuestros métodos de diagnóstico bioquímicos se fundamentan en el estado ácido-base fetal con muestras de cuero cabelludo fetal o cordón umbilical. El rango de los valores de pH normales en cuero cabelludo es de 7.25 a 7.35, con 7.20 a 7.25 siendo preacidóticos y necesitando otra prueba para confirmar el diagnóstico, y menos de 7.20 es acidosis. Pasando a gases en sangre, tenemos que los valores de la presión parcial de CO2 normales están entre 40 y 50 milímetros de mercurio y de la presión parcial de oxígeno entre 20 a 25 milímetros de mercurio. Por último, ¿cuál es el tratamiento de este síndrome? Pues el cambio de posición materna a decúbito lateral, oxigenación adecuada de la madre, líquidos endovenosos, esto tienen que ser cristaloides ya que las soluciones dextrosadas pueden agravar el proceso de acidosis fetal, uteroinhibición en pacientes con actividad uterina, con medicamentos como terbutalina, feneterol o sulfato de magnesio. Y todas estas medidas se puede decir que permiten la renovación intrauterina del feto, ya que mejoran la perfusión del compartimiento feto-placentario. Bueno, ahora vamos con sufrimiento fetal crónico. Bueno. Este es cuando la placenta no es capaz de sintetizar o transformar los elementos químicos o nutritivos necesarios para que ocurra el crecimiento normal del feto, ya sea por alteraciones propias de alguna enfermedad coincidente con el embarazo o hay una insuficiencia o disminución placentaria, lo que va a provocar que sea pues el sufrimiento fetal crónico. No va a llegar el suficiente oxígeno o sustancias necesarias para el desarrollo adecuado del producto. Esta se va a asociar con patologías maternas que generan alteraciones del intercambio materno-fetal. La forma grave de esta sería el óbito fetal. Siguiente, por favor. Bueno, la etiología, pues encontré muchas causas, pero creo que todas son importantes, como vemos. El crónico, pues, ahora es como es duradero, no es en el momento, sino antes del parto, y pues pueden ser por causas maternas, leucemia gravídica, diabetes mellitus, cardiopatías hipertensivas, nefropatías, cardiopatías, enfermedades de la colágena como lupus eritematosa o esclerodermia, miastenia gravis, trastornos endocrinos como suprarrenales, tiroideos. ¿Le puedes pasar a la siguiente? También enfermedades pulmonares crónicas como tuberculosis pulmonar, asma bronquial y sarcoidosis. También podemos encontrar que embarazos de altos riesgos como factores que generan la edad, condición social, nutrición, padecimientos sistémicos, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y gran multiparidad. Johan, siguiente. Bueno, ya les explicó a mi compañero un poquito más cómo funciona, pero en sufrimiento fetal crónico me costó un poquito encontrar información. Encontré pues que esta actúa como una barrera del paso de sustancias del oxígeno, lo que va a provocar es que haya una disminución de los metabolitos y va a favorecer que haya más CO2 y ácido láctico, lo que va a generar en la placenta que haya cambios en su medio ambiente y así afectando al organismo y haga una alteración en el efecto del crecimiento, ¿no? Siguiente. Pues el cuadro clínico pues son antecedentes de compromiso materno-fetal sistémico, falta de crecimiento ponderal materno, crecimiento uterino menor, existencias de polihidromios, y también que a la exploración se muestran alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Siguiente. En el diagnóstico pues encontré varias opciones. Una es la punción abdominal, que nos va a dar la medición del volumen total,
con métodos colorímetros. Esto nos importa porque cuando está en estrés crónico va a haber una disminuye la reabsorción y nos va a dar este dato importante. En la aminografía nos va a mostrar la cantidad de líquido amniótico, caracteres del cráneo y partes óseas fetales. Como les habíamos dicho, pues va a haber una alteración en el crecimiento. ¿Le puedes pasar a la siguiente? En el estudio citológico del líquido amniótico, pues nos va a orientar hacia la madurez fetal. La aminoscopía nos va a dar en cuanto al color, cantidad y presencia de elementos formados de la cavidad amniótica. Nos va a ofrecer también la aminoscopía, esos mismos datos. Siguiente. Y pues para el tratamiento como tal no hay un... A ver, doctora, antes de que sigas, regresa de tu diapositiva. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico de la madurez fetal? ¿Qué prueba le vas a hacer? Bueno, es que en el estudio citológico me imagino que es... No te imagines, ¿cómo es? Perdón. Es que estudiaría las características del líquido amniótico, ¿no, doctora? Tú eres la experta en el tema. ¿Cómo yo hago una prueba para ver la maduración fetal en el líquido amniótico? No, doctora, desconozco. No recuerdo. Ver de los siguientes 26 que están en la clase, ¿cómo lo hago? Se supone que ya estudiaron ustedes. ¿Se puede medir la cantidad de fosfolípidos que hay en el líquido amniótico? ¿Y qué otra prueba? Me lo van a investigar también. Porque se ve que También no midiendo leyeron el tampoco. líquido surfactante. ¿Cómo se llaman esas pruebas? Me las van a estudiar y me las van a mandar. Y luego la amnioscopía, ahí dice. ¿Qué voy a hacer también, doctora? La aminoscopía. ¿Cómo la hago? ¿Es por medio de como ultrasonido? ¿Me preguntas o me estás diciendo? Bueno, es que según yo tenía, era como un ultrasonido, ¿no? Me lo vas a investigar y mañana me vas a hacer las pruebas de maduración fetal. A ver, sigue tu clase. Sí. Ok. Bueno, como les comentaba, no hay un tratamiento específico, solamente la observación continua por medio hospitalario, igual corrigiendo la causa patológica que está generando esta alteración. También indicaba que se controlaran los niveles de bilirrubina en el líquido amniótico y durante la semana 28, a partir de ese momento, se podía realizar una transfusión intrauterina como medio para mantener vivo al producto hasta que sea viable. Siguiente, por favor. En las casos de madres diabéticas, pues, o con daño renal, enfermedad vascular hipertensiva del embarazo, se van a llevar a cabo dosificaciones seriadas de estriol en el líquido amniótico para el producto sea viable. Siguiente. Y sería todo. Ok, bueno, ahora vamos a continuar con óbito fetal. Y bueno, tenemos que va a ser la ausencia de cualquier signo de vida con anterioridad a la expulsión completa del producto de la gestación, independientemente de la duración de la gestación. Aunque bueno, la OMS la definió como la que ocurre antes de la expulsión o extracción completa del producto. Este debe de pesar menos de 500 gramos y debe de ser posterior a la semana 20.
antes se considera aborto, aunque bueno, en la guía de práctica clínica de 2010 lo manejaba desde la semana 22. Vamos a tener regrésale, por favor. Ajá. Se llama muerte fetal temprana a la que se produce antes de cumplirse 20 semanas de gestación. Muerte fetal intermedia a la que se va a presentar en las semanas 20 y 27. Y por último, muerte fetal tardía a la que va a suceder a partir de la semana 28 de gestación. Y ahora sí, por favor, la que sigue. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, la frecuencia de la muerte fetal va a variar y está estimada en el 1% en todos los embarazos. Va a afectar alrededor de 3 millones de embarazos por año en todo el mundo y 98% ocurre en países de bajo y mediano nivel socioeconómico. Esto porque pues limita un poquito más el nivel de atención médico que tienen. Entonces, mencionaba la literatura que en muchas ocasiones se puede evitar llegar hasta la muerte fetal con un tratamiento oportuno. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener una clasificación de acuerdo con lo siguiente. Momento que ocurre la muerte con relación al parto. Muerte antes del parto se llama muerte anteparto. Durante el parto o trabajo de parto, muerte intraparto. Después del parto, muerte posparto. Entonces, cuando ocurre la muerte del producto antes de que se inicie el trabajo de parto o durante este mismo, se va a designar como muerte prenatal o antenatal. Y al producto que nace sin vida se le va a conocer como morinato. Cuando el recién nacido fallece durante el primer mes de vida, se le va a conocer como muerte postnatal o posparto, y los casos de muerte antenatal y postnatal se consignan como integrantes de la muerte perinatal. La que sigue, por favor. Ok. La guía de práctica clínica nos clasificaban los factores de riesgo en maternos, fetales y otros en los que vamos a integrar los étnicos, educación, clase social. La que sigue, por favor, entonces vamos a ir viendo. Y bueno, la etiología de esta patología es compleja y es difícil de definir, porque a pesar de pues, los adelantos científicos que tenemos, aún permanece desconocido entre el 17 y 33% de los casos de muerte fetal. Y bueno, aunque la mayoría de muertes fetales no tienen una causa que pueda ser reconocible, es posible definir algunas categorías amplias de las que les voy a hablar ahorita. Y bueno, en aproximadamente la mitad de las muertes fetales, la causa inmediata es la hipoxia. Así que en un 50% es la hipoxia, la cual es 2 veces más frecuente como causa de muerte fetal intraparto que preparto. Y bueno, según la estadística inglesa, las causas de muerte fetal más frecuentes desde el punto de vista anatomognomónico son la asfixia, esa sucede en un 40%, malformaciones que suceden alrededor de un 10% y la enfermedad hemolítica por RH con el 10%. Le das una para que... Dale así. Ya, gracias. Y bueno, vamos a tener factores de causas maternas y fetales que nos pueden dar origen a la muerte fetal. En la guía de práctica clínica lo clasificaban en modificables y no modificables. En los no modificables incluían el tabaquismo, bueno, toxicomanías en general, y
Ajá, y básicamente, ¿no? Pero bueno, y en otra división que tengo aquí, que es las locales, en estas podemos tener fibromiomas uterinos, anomalías uterinas, hipertonía uterina, posición supina de la paciente, y todas estas causas nos pueden provocar una disminución del flujo uteroplacentario y por lo tanto hipoxia. También en las sistémicas podemos tener infecciones crónicas como son sífilis, tuberculosis, paludismo, toxoplasmosis, brucelosis, etcétera, o infecciones agudas como hepatitis, fiebre tifoidea y algunos procesos pulmonares. Enfermedades del metabolismo, alguna enfermedad de la tiroides y diabetes, enfermedad hipertensiva durante el embarazo, incompatibilidad sanguínea, ya sea por el sistema ABO y RH, cardiopatías, nefropatías, anemias y drogas teratogénicas, como por ejemplo los citostáticos. Y otras causas que también podrían entrar, que más bien que entran en los modificables son traumatismos externos, accidentes del trabajo, de parto y parto. Y bueno, le das la siguiente, por favor, Johan. En cuanto a las causas relacionadas con el producto, vamos a tener ovulares, en las cuales vamos a encontrar enfermedades genéticas, aberraciones o aberraciones cromosómicas, causas placentarias como abruptio placentae, insuficiencia placentaria, placentas pequeñas, placenta previa e infartos placentarios. Causas funiculares como circulares, nudos, torsiones o roturas, o infecciones del huevo. En cuanto a las fetales, decían que la causa, bueno, en la guía de práctica clínica se decía que las causas más frecuentes eran por malformaciones congénitas, prolapso de cordón y ruptura prematura de membranas. Pero pues en otra bibliografía encontré también embarazo múltiple, posttérmino o posmadurez, en donde se observa infartos hemorrágicos intravellosos y depósitos de fibrina en la placenta, degeneración hialina y trombosis, engrosamiento en las membranas vasculosincitiales, depósito de fibrinógeno y calcio en la placenta, oligoamnios. La que sigue, por favor. Y bueno, nos decía que debemos de tener un control prenatal y para esto es importante tener una historia clínica con los siguientes datos. Debe de tener, bueno, la historia clínica médica social, historia médica social, el nivel socioeconómico, salud mental y religión, evaluación del estado clínico nutricional, evaluación dental, adicciones, actividad sexual, abuso o violencia doméstica, uso de fármacos, exploración física y pélvica, somatometría y signos vitales, algunos estudios prenatales y un monitoreo eficaz con fines de reducir el riesgo de muerte fetal. Esto a veces no se lleva a cabo en lugares de nivel, que tienen un nivel socioeconómico bajo, entonces por eso también lo contaban como pues un factor de riesgo. ¿Y para qué la evaluación dental, doctora? Porque uno de los, en uno de los libros que encontré decía que podía haber halitosis. La que sigue, por favor. Y bueno, en las manifestaciones clínicas. Doctora, antes de que sigas, ¿la halitosis causa muerte fetal? No es que la cause, sino que, mencionaba que en la muerte fetal, en algunas pacientes se ha observado que hay halitosis, entonces podría ser como para otro signo más, para que si ya está la sospecha, o sea, no es para confirmarlo, pero sí, pues para tener más, pues sí, para completar nuestro diagnóstico. Me vas a investigar para qué es la enfermedad periodontal. Okay. No tiene nada que ver con la halitosis. Es que, encontré que era... ¿Cómo crees que eso va a causar el óbito fetal? ¿Mande?
¿Cómo crees que eso va a causar óbito fetal? No es que lo cause, sino que decía que se presentaba, o sea, era como... Investígalo, doctora. No estás confundiendo a todos tus compañeros. O alguien que haya leído para qué creen que sea la valoración periodontal. Van a investigar. Ok, bueno. Vamos a tener las manifestaciones clínicas en la guía de práctica clínica. Ponían como los 3 más relevantes: ausencia de movimientos fetales, de frecuencia cardíaca fetal y del crecimiento uterino. La siguiente, por favor. Y bueno, pues decía la guía de práctica clínica que los síntomas pues son bastante inespecíficos y que pues pueden cambiar, pero que los que no han cambiado son desaparición de los movimientos fetales, retraso del crecimiento fetal, regresión del tamaño de las glándulas mamarias, malestar general, secreción transvaginal, sanguinolenta o acuosa, desaparición de galactorrea o de calostro, sensación de peso pues, en el abdomen y halitosis, que fue lo que les comentaba que había encontrado en la guía. Y bueno, durante los primeros 4 meses de embarazo, es decir, en el periodo embrionario, los síntomas de muerte fetal son muy escasos y subjetivos. En general, las pacientes, pues lo que refieren es la desaparición de los signos generales del embarazo, como son las náuseas, los vómitos y otros, así como la detención del crecimiento del útero. Y pues esta se puede observar en la palpación. En el periodo fetal es cuando existen más datos. A ver, por favor, la siguiente. Pues durante el interrogatorio, pues se conoce que los movimientos activos del feto ya pues no están y simultáneamente se pudo haber producido un escalofrío intenso. También en este periodo fetal ya no hay síntomas subjetivos de embarazo. Hay inapetencia, sensación de tener un cuerpo extraño en el abdomen. Además se va a producir van a desaparecer las varices y los edemas en el vientre y van a disminuir su tamaño. Y en general el estado pues de la paciente suele ser bueno, incluso mejor que antes. Y por ejemplo, si la muerte del feto se debe a un estado hipertensivo, la tensión arterial baja. El psiquismo, es decir, la percepción, el pensamiento, ese estado emocional, puede también afectarse si la paciente conoce la muerte pues, del producto, y el peso corporal puede disminuir. La siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a esta parte, es importante mencionar que podemos hacer, lo que vamos a encontrar más bien cuando hagamos palpación, va a ser un útero pequeño, pues para el tiempo de gestación que va a tener la paciente. En general va a estar blando y no va a ser contráctil, aunque puede estar contracturado. La percepción de las partes fetales es poco clara y los polos son imprecisos. Y la cabeza fetal decía que a veces daba la sensación de crepitación, que se conoce como el signo de Nejery. La medición va a permitirnos ver esa regresión del fondo del útero y la disminución del perímetro abdominal. A la auscultación, pues ya no se van a percibir los ruidos del corazón fetal. Y pues mediante el tacto vaginal se detecta que la cabeza está mal acomodada y el peloteo fetal
no se produce con facilidad. Además, puede apreciarse crepitación ósea. Y bueno, para el diagnóstico, a menudo es la paciente quien primero sospecha de la muerte fetal, pues por exceso de movimientos fetales y pues por toda la sintomatología que ya les describí. Y pues en sí se establece por los síntomas, el diagnóstico se establece por los síntomas, el examen físico y una serie de exploraciones adicionales en las que se encuentran la radiografía y la ecografía, el estudio de decoración fetal por ultrasonografía y electrocardiografía, amnioscopía, amniocentesis, ya casi no se utilizan, ahorita les voy a hablar qué encontramos en cada una, y determinaciones hormonales. Sí, bueno, se emplea, en la guía de práctica clínica decía lo que más se emplea era la ultrasonografía, pero si existen dificultades como en situaciones de obesidad o oligoamnias, se puede hacer un Doppler a color del corazón fetal y del cordón umbilical. La siguiente, por favor. Y bueno, en las pruebas diagnósticas, como les había mencionado, la radiografía es una de las más utilizadas también porque nos va a aportar los siguientes signos. En sí se han descrito más de 20 signos radiológicos, pero estos signos no se desarrollan hasta el sexto o séptimo mes del embarazo y no se observan si la muerte es reciente. Y pues más que signos de muerte fetal, encontré que son signos de maceración. Y bueno, entre los signos más importantes se encuentran los siguientes. Por ejemplo, en la cabeza tenemos el signo de Spalding, en el que vamos a tener el cabalgamiento de los huesos del cráneo. Este va a ocurrir como venía en el examen, una superposición de las suturas. Esto ocurre entre 2 a 14 días después de la muerte fetal. Y en la guía de práctica clínica lo mencionaba como una licuefacción cefálica. También podemos encontrar asimetría cefálica, que es el signo de Horner. Otro signo que encontramos en la cabeza es el signo de halo o signo de Borrell. Se ve un halo radiolúcido del cráneo fetal debido a la separación del panículo adiposo pericraneal y el cuero cabelludo. Esta va a ocurrir de 2 a 4 días después de la muerte fetal. También podemos observar la caída del maxilar inferior. Este es el signo de Brickman. Y otro signo que se presenta en el tórax, podemos ver gas en el corazón y en el sistema vascular fetal. Este es un signo muy confiable, pero es difícil de visualizar, ya que solo ocurre en caso de muerte fetal en el tercer trimestre. Y es transitorio, dura aproximadamente 2 semanas. También podemos observar en la columna vertebral el apelotamiento fetal por la pérdida de la conformación raquídea normal, una hiperextensión. La que sigue, por favor. Es lo que les había dicho anteriormente. La que sigue, por favor. Y en la ecografía, si este examen es positivo, puede sospecharse seriamente de la muerte fetal. Y los principales indicios son ausencia de latido cardíaco, ausencia de movimientos fetales, achatamiento del polo cefálico y pérdida de la estructura fetal normal, halo pericraneal, falta de crecimiento fetal, contorno irregular del cráneo, múltiples ecos raros en la región del tronco y cráneo fetal y contornos mal definidos de la estructura fetal por penetración del líquido amniótico. En la amnioscopía, decía que ya casi no se usaba, y esta, pues en sí lo que
nos podría ayudar sería para revelar modificaciones en la coloración del líquido. En caso de que la muerte fetal sea reciente, pues el líquido se va a estar teñido de meconio por el sufrimiento fetal, pero si la muerte es dada de que 8 días o más, puede mostrar una coloración sanguínea o achocolatada. En la amniocentesis transparitoabdominal también es otra prueba que se utiliza muy poco y solo en una época avanzada del embarazo. Y bueno, en esta, la presencia de meconio en el líquido amniótico, pues no va a ser no es prueba de muerte fetal intrauterina, pero si se une a una clínica de muerte fetal, es un signo a favor del diagnóstico sospechado. Así como también lo puede ser un líquido de color, lo describe como pardo rojizo, signo de Boldi Margulis. Y frecuentemente se utilizan para predecir la muerte fetal, las pruebas de cardiotocografía simple anteparto e intraparto y el perfil biofísico. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a encontrar los siguientes cuadros. Esto nos va a permitir juzgar aproximadamente el tiempo en el que ocurrió la muerte fetal. Tenemos la disolución fetal. En esta se dice que el feto se licúa cuando muere a las pocas semanas del embarazo. Luego sigue la momificación. Esto ocurre en fetos de 4 a 5 meses que se deshidratan y reabsorben el líquido amniótico. Más bien, se deshidratan porque se reabsorbe el líquido amniótico y da lugar a un feto que se llama feto papiráceo. Después tenemos a la petrificación. Este se va a presentar en fetos de 5 a 6 meses de embarazos extrauterinos con los cuales hay infiltración de sales calcáreas y pues nos va a originar una estructura llamada litopegdión. Y después tenemos a la maceración, que es el reblandecimiento por inflamación de los tejidos fetales. Esta va a ocurrir en productos mayores de 5 meses, cuando transcurren más de 10 días de la muerte y es el proceso más frecuente. Ahora, la infiltración de los tejidos se presenta 48 horas después de la muerte del producto y va a tener los siguientes grados. En el primer grado va a ocurrir en fetos de 3 a 8 días de muertos. La piel va a presentar vesículas serosanguinolentas y el tejido celular es muy laxo. En el segundo grado se van a presentar en la segunda semana en la que ocurrió la muerte y va a aparecer desprendimientos de la piel en grandes áreas, van a dejar expuestas zonas de color rojizo. Además, se presenta un cabalgamiento de los huesos del cráneo. En el tercer grado va a ocurrir en los casos en los que el feto queda retenido más de 2 semanas. En la piel se desprende totalmente, el feto va a estar reblandecido y los huesos del cráneo van a estar disociados. Y la putrefacción va a ocurrir en cualquiera de los casos anteriores cuando hay una infección amniótica asociada. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la evolución, vamos a tener que el tiempo que permanece el feto muerto en el útero antes de que ocurra la expulsión espontánea va a guardar una relación inversa con el tamaño al feto. Cuando menor sea su tamaño, mayor es el tiempo que permanece retenido. Y en cuanto a la expulsión del producto, vamos a tener que puede producirse a veces en un estado de retención que requiere ser evacuado. Ya veremos también eso ahorita. Puede existir una mala acomodación de las partes fetales. Son frecuentes las atípicas, especialmente
de hombros y frente. También, bueno, nos decía que existía un cuadro conocido con el nombre de síndrome de feto muerto. Bueno, pues estas coagulopatías pues en sí pueden aparecer a los pocos días o semanas, pero son raras antes de que transcurra un mes de la muerte fetal. La que sigue, por favor. Johan, la que sigue, por favor. La que sigue. Ya, gracias. Como les había mencionado, el aspecto, el psiquismo, pues se ve alterado. Entonces, la guía de práctica clínica nos mencionaba la sintomatología clásica del duelo posterior a la muerte fetal. Este aspecto psicosocial me pareció muy importante porque en ninguno de los otros libros donde revisé el tema venía esto y siento que sí es muy importante. Entonces, entre los síntomas clásicos estaba la irritabilidad, la pérdida del apetito y el insomnio. Y todo esto nos llevaba a una perturbación de las actividades diarias. Entonces es por eso que es importante referir a nuestra paciente a algún psicólogo, pues, y brindar ayuda psicológica a ella y a su familia. Porque también mencionaba que es muy importante porque a veces, como estamos esperando la expulsión espontánea, estos pacientes se crean la idea de que el feto de alguna manera puede estar vivo. La que sigue, por favor. Y bueno, en las complicaciones podemos tener trastornos de coagulación en un 25% de los casos de los fetos muertos, que son retenidos más de 2 semanas. Se va a liberar enzimas proteolíticas, activadoras fibronilíticos y pues una coagulopatía por consumo. O una infección amniótica en casos de membranas rotas con intento de conducción fallida que nos puede llevar a un choque séptico. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí la guía de práctica clínica decía que se iba a llevar la expulsión espontánea en más del 85% de las pacientes dentro de las 3 semanas posteriores al diagnóstico. Yo encontré en otra bibliografía también que se produce trabajo de parto espontáneo aproximadamente en el 75% de los casos en las 2 primeras semanas posteriores a la muerte fetal y puede llegar a un 90% en las 3 semanas posteriores. También se mencionaba un 90% de estas ocurre en las primeras 24 horas de muerte. Y bueno, vamos a, cuando está indicada la inducción del trabajo de parto en muerte fetal, ya sea pues por algunos de los problemas que les mencioné al momento de la expulsión del feto, pues están indicadas el uso de prostaglandinas. Estas son consideradas en primera línea, específicamente las E2, en su aplicación vaginal local. Mencionaba al gel dinoprostona en 0.5 miligramos, una aplicación en gel local en el fondo de saco vaginal posterior y una dosis en gel seguida de la segunda dosis después de 6 horas, si es que aún no se ha iniciado el trabajo de parto. Y bueno, el misoprostol, que es una prostaglandina sintética, se puede administrar por vía oral y pues no lo utilizan mucho porque su uso podía ocasionar desde hiperestimulación uterina hasta ruptura uterina. Y pues nos decía que no se encontraba en el cuadro básico institucional. Y si se usa oxitocina, debe iniciarse hasta 4 horas después de la última dosis de misoprostol.
Y bueno, el parto vaginal no es recomendable en mujeres que con 3 cesáreas previa, ruptura uterina previa o incisiones uterinas altas. Y bueno, la prostaglandina local se debe iniciar en casos de cervix maduro según la escala de Bishop. Bueno, se debe considerar las condiciones cervicales para la inducción del trabajo de parto y esta se evalúa por la clasificación de Bishop, la cual nos va a clasificar el cervix como maduro, es decir, un Bishop menor o igual a 6 o un cervix maduro, un Bishop mayor a 6 y es ahí cuando se inicia con prostaglandina local en casos de cervix maduro. La que sigue, por favor. Y ya sería todo. A ver, doctora, ahora sí resúmenos tu tema porque hablaste de muchas cosas que no eran. ¿Qué es el óbito fetal? La definición. Pues va a ser la muerte de el producto antes que tenga un peso mayor a 500 gramos antes de la expulsión antes de la expulsión independientemente de la edad gestacional. Bueno, aunque es que, por ejemplo, o sea, en algunos libros mencionaba que era después de las 20 semanas y en la guía de práctica clínica mencionaba que era después de las 22 semanas. Y a ver, vamos a tener... Dime la definición de la guía de práctica clínica. Es la muerte fetal antes de la expulsión, con un peso menor a 500 gramos después de las 22 semanas de gestación. Y a ver, sus factores de riesgo. En los factores de riesgo podemos tener factores de riesgo maternos o fetales. Ajá. O otros como son pues socioeconómicos. Y luego pues el diagnóstico, ¿cómo lo vas a hacer? Porque lo hablaste de todo y todos estaban durmiendo. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico clínico? Ok, en el cuadro clínico vamos a tener así los principales, que va a ser la falta de movimientos fetales, del crecimiento del crecimiento del producto. A ver, son ausencia de movimientos fetales, ausencia de crecimiento uterino y ausencia de frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Sí. Bueno, otros que también refiere la paciente, pues es algún escalofrío. Nada más esos que te dije, okay. No menciones nada. Ok. ¿Y las pruebas diagnósticas cuáles vas a hacer? Pues en la guía de práctica clínica mencionaba la ultrasonografía y el Doppler si es que había oligoamnios o obesidad. Y pues sí, una radiografía para ver los signos más importantes. Aunque, bueno, en estos signos decían que también pues no eran como muy específicos, porque también algunos porque bueno, no eran constantes y algunos se podían encontrar en fetos vivos. Y pues sí, básicamente esos. Porque la amnioscopía y ya casi no se utiliza. A ver, eso no menciones, vas a confundir a tus compañeros. Ok, entonces nada más sería, bueno, la guía de práctica clínica menciona la ultrasonografía y el Doppler. Y el ultrasonido menciona, ¿no? ¿Y ahora cómo vas a hacer tu manejo?
pues eso se supone que en un 85% de los casos, como lo mencionaba la guía, en las 3 primeras semanas posteriores a la muerte fetal se va a llegar al trabajo, se produce el trabajo de parto, pero si existe alguna, pues un estado de retención, pues en el que requiere ser evacuado, está indicada el uso de prostaglandinas. Si ya está muerto el bebé, obviamente lo tienes que sacar, ¿no? Porque comúnmente que sí tiene que ser evacuado. Es que, bueno, decían que en la bibliografía que consulté decía que sí se podía llevar el trabajo de parto así espontáneo. O sea, que solo se daba la indicación en caso de, pues sí, de ya que no se pudiera. Pero sí, o sea, tiene sentido porque también en uno de los libros que revisé decía que pues sí causaba como mucha controversia. Pues tú le dices a tu paciente, tú ya el producto está muerto, es como decirle, espérate 3 semanas a que se produzca el trabajo de parto. Pues no. Mencionaba también el uso de oxitocina o misoprostol, pero decía que el de misoprostol no se encontraba en el cuadro básico institucional. Así es, pero de todas maneras lo utilizamos. Entonces, Okay. otra tarea, ¿cómo van a usar para la maduración cervical misoprostol? ¿Cómo van a usar la dinoprostona y la oxitocina en pacientes con y sin cesárea? Perdón, pero es que me hablaban para una paciente. Entonces, van a descansar 10 minutos y ahorita en 10 minutos nos vemos. Ok. Doctora, gracias.